Vamos a presentar la materia de algoritmos, todo el curso por el alumno Juan Pablo Chuk, para el docente Edson Giovanni Estrada López y vamos a empezar. Pasando con el primer algoritmo de búsqueda, tenemos el Jump Search. Este algoritmo de búsqueda, pues vamos a tener un arreglo de números ordenados. Y lo que va a empezar haciendo este Jump Search es primero va a contar el número total de elementos, el tamaño total de nuestro arreglo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser de sacar de la raíz, por ejemplo, tiene que sacar la raíz del número mayor. Raíz de 15 sería 3 punto y algo, que se redondaría a 4. Y ese 4 sería nuestra distancia de salto que vamos a estar haciendo en cada búsqueda. Por ejemplo, tenemos de 4, vamos a avanzar en 0, 1, 2, 3, 4. O sea, es 0, 1, 2, 3. Son los 4 números y vamos a comparar que si el número en la posición que quedamos es, por ejemplo, si estamos buscando el 21, si 2 es menor que 21, pues no, 2 no es menor que 21. O sea, como no es menor, esto quiere decir que vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar otras casillas más. Vamos a avanzar hasta el 13, haciendo los 4 saltos. Voy a checar que si es igual, no es igual. Vamos a avanzar otros 4 pasos. Y por ejemplo, que llegamos al 77 con el Jump Search, saltando en 4 y 4. Ya que saltamos acá, vamos a comparar que si es menor. Efectivamente, 77 es menor a 21. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que vamos a estar haciendo ahorita es dar saltos. eh, Vamos a ir retrocediendo de en uno hasta encontrar nuestro número. Y así encontramos el número 21. Y este algoritmo, pues, tiene una complejidad algorítmica de O a la raíz de n. Pues es que así se van sacando la distancia de salto, sacando la raíz de la longitud del arreglo. Acá, con el algoritmo de búsqueda de Interpolation Search, puse dos fórmulas. Primero puse la fórmula matemática y después puse la fórmula en pseudocódigo, que sería más o menos de esta forma. Esta fórmula de interpolación, porque es una fórmula matemática, se usa para sacar una posición. Esta posición se usa para saber dónde vamos, desde qué punto vamos a empezar a buscar. Es, en nuestro arreglo, aquí tenemos un arreglo, vamos a determinar el límite inferior y el límite superior. Estos dos números nos van a ser muy útiles para aplicar nuestra fórmula. Y una vez sustituyendo los valores utilizando la fórmula matemática, nos va a dar un número. Y por ejemplo, si no es un número que sea, o sea, si no es entero, pues se va a pasar entero. Y para utilizar este algoritmo tiene unas ciertas condiciones de que de primero tiene que ser un arreglo ordenado, tiene que estar ordenado y la amplitud entre los números no tiene que ser tan diferente una de otra. Y por ejemplo, una vez que encontramos la posición, utilizando la fórmula, vamos a empezar en 73 y vamos a verificar tres condiciones. Que si nuestro número es igual al número que estamos buscando, o si es menor, ¿qué va a ser? Vamos a estar llamando a la misma función, pero vamos a estar bajando el índice para que estemos recorriendo nuestro arreglo hasta acabarlo y hasta que encontremos el número. Así vamos a estar. Y si el número es mayor, pues vamos a estar avanzando. Y este es el algoritmo Interpolation Search con una complejidad algorítmica de O a la n, o sea, es lineal. Con el último algoritmo de búsqueda, Exponential Search, lo primero que tenemos que hacer vamos a empezar con el elemento en la posición 1 de nuestro arreglo
y vamos a comprobar que es igual al número que estamos buscando. En este caso estamos buscando el número 19. Si no, vamos a hacer otra comprobación, que si el número 3 es mayor al número 19, 3 no es mayor a 19. Y esto, el siguiente paso va a ser agarrar nuestro índice y lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a multiplicar nuestro índice por 2 y ahora sería 1 por 2, avanzaríamos en la posición 2 y vamos a hacer la misma comprobación, que si el 5 es mayor o igual, o si es igual a 19, no, no es igual. Entonces, si el 5 es mayor a 19, no, tampoco. Vamos a agarrar nuestro índice, en este caso sería 2, 2 por 2, 4, y hacemos la misma verificación hasta llegar a la posición 16, donde pues el 32 no es igual a 19, pero el 32 sí es mayor a 19. Y una vez que llegamos a este punto, se va a crear un subarray. Este va a ser el subarray que se va a generar. Y en este punto se usa un binary search, que va a ser agarrar vamos a sacar la media de nuestros elementos y vamos a empezar a buscar desde ahí. Por ejemplo, acá la media sería pues 3.5, se redondea a 4. Y vamos a checar que si el número 23 es mayor o igual, o sea, no es mayor, tampoco es igual, y va a ir decreciendo, va a ir bajando hasta llegar al elemento 19 y ya tenemos nuestro elemento buscado. Este algoritmo de búsqueda tiene una complejidad algorítmica de 0 o logaritmo de n. Ahora vamos a pasar con los algoritmos de ordenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el counter sort, tenemos un arreglo y vamos a guardar la cantidad de elementos que hay de cada número. Por ejemplo, el 5 podemos ver que en este arreglo se repite 3 veces, se guarda en este índice. El 2 es solo una vez. El 3 se repite 2 veces. Y así por cada elemento. Se va a ir guardando cuántos repetidos hay. Y ahora el acumulativo va a ir sumando. El 0 se mantiene como 0. Después va a ser 0 más 1, 1. Después va a ser 1 más 1, 2. El siguiente va a ser 2 más 2, 4. Y así se va a ir llenando. Y esto va a ser para sacar el índice de donde se inicia cada número. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el 5, ¿dónde sería la primera posición donde se insertaría? La primera posición donde se inserta el número. Para eso son todos estos datos. Y así se va a ir acumulando. Se van a ir poniendo los datos. No, se va a sacar el índice donde empieza cada dígito. Y ahora con el bucket sort vamos a crear unas cubetas con el número de cubetas va a ser igual a la cantidad de elementos que hay. Por ejemplo, pues acá tenemos un reglo de 10, son 10 cubetas. Y se van insertando en intervalos. Acá, por ejemplo, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, se van insertando los elementos. Y una vez que tengamos los elementos ya en cada uno en cada cubeta, vamos a utilizar otro algoritmo de ordenamiento, que es el insertion sort. Y este algoritmo de búsqueda es literal, agarras el número y lo insertas a la posición que tú deseas. Por ejemplo, 9 y 8. Acá agarraríamos el número menor y lo insertaríamos en la primera posición. Ese es el método insertion sort. Y estos algoritmos tienen una complejidad de 0n más k, los dos. Ahora vamos a pasar al comsort. Este algoritmo de ordenamiento primero va a checar los extremos, por ejemplo acá 5 y 4, y va a checar porque los tienes que ordenar, ese es el primer paso. Tienes que intercambiarlos si el número, si están mal acomodados, por ejemplo 5 y 4. El 5 es mayor a 4, pues se intercambia, pasa el 4 y el 5. Y ahora vamos a agarrar todos los números. La cantidad de elementos es 11 en el arreglo y se va a dividir entre la
brecha de crecimiento, que es de entre 1.3, 11 entre 1.3 te da 8 punto y tanto, y siempre se va a redondear al número anterior. Acá tenemos al 8, por ejemplo. Y una vez que tenemos esto, vamos a ir comparando con el número en la posición. Voy a ir comparando que si 1 es menor que 11, no. Que si 3 es menor que 8, no. Pues se queda igual. Y así va a ir decreciendo. Después va a comparar el 2 con el 3 y el 4 con el 3. Va a ir decrementando esta brecha de crecimiento hasta que pues llegue a 1 y es cuando todo está solucionado. Y ahora con el Radix Sort, por ejemplo, acá tenemos los números 954, 354, 009, o sea, es el 9, el 411. El Radix Sort los ordena por unidad, decena, centena y cantidad que quieras, ¿no? Del primer paso va a ser ordenar las unidades. Por ejemplo, en estos números tenemos el número 4491. Vamos a ordenarlos. Vamos a poner que el número con el 1 se ponga primero, 411. El número con un 4 se ponga de segundo. Y así va el otro. Y el número con 9 va de último. Así ya tenemos ordenado nuestras unidades. Ahora vamos a pasar nuestras decenas. Vamos a 1550, vamos a ordenarlo, vamos a pasar, este que tiene un 0 va a pasar al inicio y después el que 1 va a pasar de segundo y los que llevan 5 van a pasar al final. Y después pues vamos a ordenar las centenas y una vez ordenadas las centenas, o sea, la máxima unidad que tengamos de nuestro elemento, ya tendríamos nuestro algoritmo ordenado. Tenemos que el 9, 354, 411, 954 y ya están ordenados. La complejidad algorítmica del COMSORT es de O n cuadrada y la complejidad algorítmica del RadixSort es lineal, es de O a la n. Ahora con el algoritmo Shell Sort, este algoritmo de ordenamiento, su primer paso es sacar una brecha y esta brecha se va a sacar tomando en cuenta toda la cantidad de los elementos. Acá por ejemplo tenemos un arreglo de 7. Esta brecha se sacará con el total de elementos entre 2. En este caso es 7 sobre 2, sería 3.5. Pero este número siempre se va a redondear al número menor. O sea, de 3.5 se va a redondear a 3, por ejemplo. Y este 3 que sacamos de nuestra brecha nos va a decir con qué número vamos a iniciar. En este caso vamos a iniciar en el índice 3 con el 9 y vamos a hacer comparaciones. 8 es menor que 9, no. Vamos a pasar 5 con 1. Si 5 es mayor a 1, o sea, se intercambian. El 3 se compara con el 4, se queda igual. El 9 se compara con el 7, se intercambian. Y así tenemos nuestra primera. Y nuestra segunda brecha sería sería agarrar nuestra brecha que es 3 entre 2. Esto nos daría que sería de a 1. Y lo que haríamos sería comparar 7 con 1. Se comparan, se intercambian. 1 con 3, se comparan, se intercambian. Y así vamos a hacer con todos los elementos hasta que nuestro arreglo esté ordenado. Y la condición de parada de este algoritmo es cuando nuestra brecha sea 0, porque pues va a ir decreciendo. La complejidad algorítmica es de 0 a la n cuadrada. En el mundo de la programación hay dos maneras de programar. La forma iterativa, que es la forma que conocemos la mayoría de los programadores, así es como iniciamos, que la forma iterativa es cuando utiliza los ciclos, ciclo for, ciclo while, do while. Esa es la manera iterativa de resolver problemas. Pero hay otra manera de programar que es la recursividad. ¿Qué es la recursividad? La recursividad es cuando para resolver un problema,
se tiene que llamar a sí misma una función. Por ejemplo, acá tenemos una función y esto tiene mucho que ver con el divide y vencerás, que el divide y vencerás es cuando un problema se divide en subproblemas para resolverse. Por ejemplo, acá tenemos una función de una función recursiva, que tenemos una función con un parámetro y acá abajito se está llamando a la misma función decreciendo el número. Esto se está llamando a la función a sí misma para que sea una función recursiva. Y este if es muy importante porque este if es nuestra condición de parada. Y esto es la estructura de una función recursiva. Tiene que contar con una condición de parada y pues se tiene que llamar a sí misma. Acá vemos como la función, la flecha, muestra cómo se llama a sí misma la misma función. Y la recursividad es muy útil porque problemas que nos darían mucho código como las torres de Hanoi en una manera iterativa, en la recursividad con unas cuantas líneas de código se resuelve. Ahora vamos a explicar qué es el backtracking y los algoritmos voraces. Del backtracking es una manera de programar en el cual consiste, como dice su nombre, significa vuelta atrás o deshacer, si lo queremos explicar mejor. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando estamos resolviendo un laberinto, podemos intentar ir hacia un lado, pero pues no siempre va a ser la solución. Y el backtracking lo que hace es deshacer nuestros movimientos hasta regresar a una posición cómoda para intentar buscar otra solución, otro camino. El backtracking, con términos generales, es deshacer lo que ya tienes hecho para encontrar una solución. Eh, y los algoritmos voraces o greedies en inglés. Un algoritmo voraz es cuando en el momento en el que se realiza una acción, tomas la opción óptima sin pensar pues si va a ser siempre al final la mejor. Tienes que agarrar la opción óptima del momento. Por ejemplo, acá si queremos dar 36 pesos de cambio, tenemos monedas de 20, de 10, de 5, de 1, pues lo óptimo sería primero dar una de 20, después una de 10. Es, tiene mucho que ver con el problema del cambio, que consiste en dar la solución óptima del momento. Ese es un algoritmo voraz. Como conclusión del curso, como conclusión en esta materia, fue una materia muy, muy difícil, pero la verdad fue muy, muy interesante, porque vimos temas de programación útiles como es la complejidad algorítmica que nos dice qué tan eficiente es nuestro programa. Esto nos ayudó mucho con los algoritmos de búsqueda y de ordenamiento porque vimos cómo se van manejando los datos, porque hay unos algoritmos que son mejores con datos pequeños, datos grandes. Es ciencia de datos, estar viendo cómo es todo eso. Vimos técnicas de programación como es la recursividad, el backtracking, que son útiles, muy muy útiles para resolver laberintos, para resolver el problema de las 8 reinas, la recursividad que nos vimos para hacer las torres de Hanoi, que hice una comparativa con el de la forma iterativa y no, pues nada que ver. El de las torres de Hanoi era un código pequeño y de la forma iterativa era un código enorme. Eso es muy útil. Tener otro enfoque en la visión de programar. Vimos qué es un algoritmo voraz. La programación dinámica nos fue muy útil. Vimos en el último proyecto JSON, cómo se comporta JSON. JSON es un archivo de texto de lectura en Python. Python fue un lenguaje de programación muy, muy padre, me gustó. Me gustó creo que hasta más que C++, que es a lo que estaba acostumbrado. Está
bastante amigable la estructura porque pues no hay en Python, como vimos, no se manejan arreglos, se manejan listas y las listas son como que más fáciles de manejar, pero pues igual tiene costo, riesgo, libertad, riesgo, así que en algunas cosas no es tan padre manejar listas como vimos de que no es tan eficiente, pero en esta materia sí aprendimos sobre eficiencia y distintos métodos de resolver programas como conclusión.